Buenas, nosotros le vamos a hablar de la incompatibilidad materno-fetal. Sin embargo, vamos a hacer un repaso de cosas básicas que nos van a ayudar a entenderlo más adelante. Como todos sabemos, la sangre tiene glóbulos rojos y estos a su vez pueden o no tener en su superficie tipos especiales de proteínas. Hay quienes tienen del tipo A, del tipo B, del tipo A y B, y quienes no tienen ninguna, tipo O. Estas proteínas son llamados antígenos, que se encargan de defender el organismo cuando detectan un agente extraño, para lo cual crean anticuerpos. Por ejemplo, los tipos A crean anticuerpos contra los tipos B, así que si el cuerpo los detecta, querrán eliminarlos. Los tipos B van a crear contra los tipos A, así que va a suceder lo mismo. Los AB no crean anticuerpos y todos se reciben por igual, pero los O, debido a que ni tienen ni A ni B, generan anticuerpos contra todos los demás. Dicho esto, todos tenemos un grupo sanguíneo compuesto de dos alelos, uno que nos da papá y otro que nos da mamá. Además del grupo, los glóbulos rojos pueden o no expresar en su superficie un antígeno denominado RH. Las personas que expresan dicho antígeno se dice que son RH positivos y las que no lo expresan son RH negativo. El RH también se hereda. Vamos a explicar qué tipo de sangre pueden ser mezcladas o cuáles no con la siguiente tabla. Para la persona A, el B es un agente extraño, así que creará anticuerpos contra el tipo B. A con A, todo bien. A con B, todo mal. Tipo A con tipo AB, no, porque recordemos que tiene B, así que los anticuerpos van a atacar. La O no tiene ningún antígeno, así que A no puede atacar. Con los B, en caso del tipo B, no se puede mezclar con el A porque genera anticuerpos contra A, así que no se puede mezclar con el A. Obvio se puede mezclar con el mismo. Con el AB tampoco porque tiene A, y al igual que A, O no va a generar anticuerpos contra B. Entonces, ¿qué pasa con AB? Ese tipo de sangre, al tener los dos tipos de antígeno, no genera ningún anticuerpo, así que puede mezclar con cualquier tipo de sangre. Puede con B, puede con AB y puede con O. Lo que pasa con O es muy distinto si bien no tiene antígenos, que genera anticuerpos antes un agente extraño. Por tanto, no puede recibir de sangre de ningún otro tipo que no sea con él mismo. ¿Qué pasa con los RH? El RH es otro tipo de antígeno conjunto de tipos, así que lo tienes todos, eres positivo, y si no tienes ninguno, eres negativo. Entonces, ¿cómo lo podemos mezclar? RH positivo, los RH positivos pueden aceptar positivo o negativo, y los negativos es mejor si solo aceptan de negativos. Recordando todo esto de gran importancia en nuestro tema, vamos a concentrarnos en qué es la incompatibilidad ABO y RH. Son reacciones inmunológicas que ocurren en el cuerpo cuando los tipos de sangre se mezclan y no son compatibles entre sí, como lo recordamos anteriormente. Sin embargo, estos contactos pueden producirse al realizar una transfusión con sangre incompatible o cuando la sangre de la madre y su feto no son compatibles. Se denomina también como enfermedad hemolítica, que significa que los anticuerpos destruyen a los glóbulos rojos. La incompatibilidad de grupos sanguíneos entre la madre y el feto se presentan cuando la madre genera anticuerpos contra el tipo de sangre con el que viene el feto. Si la madre es tipo O y el padre también, el feto será obligatoriamente del tipo O, así que no se reproducirá incompatibilidad. La incompatibilidad por grupos sanguíneos suele producir pocos síntomas en la mayoría de las ocasiones. La incompatibilidad RH se produce entre madres RH negativos que tienen fetos RH positivo. Esto ocurrirá si el padre es RH positivo. Esta incompatibilidad no puede nunca darse en madres RH positivo o si ambos padres son RH negativo, si el feto es incompatible con la madre, los anticuerpos de ella durante el embarazo pueden atravesar la placenta dirigiéndose al feto destruyendo los glóbulos rojos circulantes por la sangre del feto. Características clínicas de la incompatibilidad de grupos sanguíneos. Las manifestaciones clínicas son el resultado de la destrucción de los glóbulos rojos del feto. Dicha destrucción produce anemia en el feto que habitualmente suele ser de escasa importancia. También la bilirrubina aumentada que deposita en la piel y en la conjuntiva del ojo, a lo que se denomina como ictericia neonatal.
Sin embargo, la incompatibilidad por RH es más grave y las alteraciones que pueden producir en el feto y en el recién nacido son elevación de la bilirrubina. Tras el nacimiento, el hígado del neonato es inmaduro y la capacidad de procesar la bilirrubina es limitada. Por ello, si se está produciendo una cantidad exagerada, aparece la ictericia dentro de las 24 horas del nacimiento, alcanzando el máximo nivel entre el tercer y cuarto día. Si el aumento de esta es muy importante, puede producir ictericia intensa en el recién nacido, pero también llega a su cerebro. El quimicteros es el nombre que recibe el daño neurológico causado por el depósito de la bilirrubina en el cerebro. Se da comúnmente en recién nacidos que presentan ictericia extrema, especialmente en aquellos con incompatibilidad RH grave. Y los neonatos pueden morir repentinamente por el daño neurológico. Y la anemia por destrucción de glóbulos rojos. El grado de anemia depende de la gravedad de la incompatibilidad y la capacidad de la médula ósea del recién nacido para producir nuevos glóbulos rojos. En la incompatibilidad ABO, la mayoría de los recién nacidos no tienen anemia o esta es mínima al nacer. La anemia más grave aparece en la incompatibilidad RH. Cuando la anemia es grave, no se dispone de suficientes glóbulos rojos para llevar el oxígeno a los tejidos y aparecen los daños en los órganos del feto, lo que se denomina como hidropesia fetal. La anemia causa ineficiencia cardíaca en el feto, fallo en sus órganos, agrandamiento del hígado, dificultad respiratoria, colapso circulatorio. La hidropesia puede causar la muerte del feto dentro del útero. ¿Cómo se diagnostica la incompatibilidad materno-fetal durante el embarazo? El diagnóstico se realiza mediante un buen control prenatal de las madres que son RH negativo, junto con la utilización de procedimientos diagnósticos complementarios que permitan detectar si la madre está sensibilizada frente a la sangre del feto. Se debe conocer si la madre ha tenido transfusiones previas, recién nacidos con ictericia neonatal, abortos, embarazos ectópicos, placenta previa, cesáreas previas, u otra condición que haga sospechar la posibilidad de una enfermedad por incompatibilidad RH. La detección de la presencia de anticuerpos en la madre es la base del diagnóstico de la sensibilización y por consiguiente del riesgo de enfermedad hemolítica en el feto. Para este fin se utilizan métodos de laboratorio tal como el COMS. El test de COMS detecta anticuerpos maternos frente a los glóbulos rojos del niño, tanto para el grupo sanguíneo como para el RH. Su detección permite decidir si se precisa administrar inmunoglobulina frente al RH, anti-RH o anti-D. En la embarazada con sangre RH negativo, un test con título positivo alto significa que el feto puede desarrollar la enfermedad hemolítica del recién nacido. También se puede realizar una evaluación fetal. La ecografía es una herramienta fundamental ya que el feto requiere tratamiento dentro del útero, permitiendo la evaluación del estado de los órganos fetales y permite también conocer el grado de anemia. También cumple el papel de ver si hace falta poner una transfusión al feto durante el embarazo. Otros procedimientos para evaluar a la madre RH son la amniocéntesis y cordocéntesis. La primera sirve para medir indirectamente el grado de anemia por medio de la cantidad de bilirrubina en el líquido amniótico. La cordocéntesis, llegar al cordón umbilical, tiene no solo utilidad diagnóstica de enfermedad hemolítica, sino que a través del cordón es posible realizar transfusiones para corregir la anemia fetal. ¿Cómo se previene la enfermedad hemolítica del recién nacido? La prevención se dirige a evitar que se formen anticuerpos RH. Para ello se puede realizar profilaxis antenatal. Se realiza administrando 300 microgramos de inmunoglobulina anti-D a la madre RH negativo, que no ha desarrollado anticuerpos a las 28 semanas de gestación. Profilaxis materna postnatal. Se realiza mediante la administración de 300 microgramos de inmunoglobulina anti-D a la madre RH negativo 72 horas posparto si el niño es RH positivo. ¿Cuál es el tratamiento para la incompatibilidad del grupo sanguíneo? El tratamiento de la enfermedad por incompatibilidad RH se puede enfocar desde dos puntos de vista: antenatal y neonatal. El tratamiento antenatal de la enfermedad hemolítica tiene como objetivo disminuir la cantidad de anticuerpos maternos y mejorar la anemia fetal, evitando las complicaciones. Se han utilizado varios métodos para reducir la cantidad de anticuerpos en la madre, como la utilización de corticoides, plasmaféresis materna y administración de inmunoglobulina inyectada. En anemia fetal, si es grave, el método de uso en la actualidad es la transfusión de sangre mediante el control ecográfico, localizado en la vena umbilical,
e inyectado directamente al feto sangre fresca del grupo ORH negativo. Esta técnica tiene pocas complicaciones en centros con experiencia. La anemia fetal leve puede no requerir ningún tratamiento. El tratamiento postnatal consiste en la administración de una transfusión al recién nacido si la anemia fuera importante, y la prevención del daño derivado del aumento de la bilirrubina en sangre mediante fototerapia o, si fuese necesario, mediante exsanguinotransfusión, recambio de toda su sangre.